¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online, la primera edición del 2022, que esperemos sea un poco más amable que el 21. Una de las cosas más hermosas que yo creo que hay en la vida es aprender. Me parece que de alguna manera Filmoteca Online tiene un poco que ver con eso. He dicho ya acá muchas veces, sobre todo en relación con algunos documentales que pasamos, que muchos de estos materiales funcionaron un poco para mí como una especie de lo sé todo, ¿no? La filmoteca, la parte de los cortos de la filmoteca, los cortos documentales, eh, bueno, básicamente enseñan, ¿no? Es decir, sobre cosas de las que uno ni siquiera había oído hablar, algunas porque ya no existen más y otras por ignorancia. Bueno, estos cortos nos dan una idea, es decir, nos enseñan y por lo tanto aprendemos algo nuevo. Por lo menos a mí me pasa eso, siempre me pasó eso no solamente con el material de acá de la Filmoteca, sino con el cine en general. Pero, digamos, también hablando en general, creo que asistir al proceso de aprendizaje, a cualquier proceso de aprendizaje, sigue siendo para mí una de las cosas más emocionantes de la vida. Ver cómo alguien aprende, ver cómo alguien sacude sus prejuicios e incorpora conocimiento, ver cómo alguien modifica una sentencia por otra en función de algo nuevo que ha aprendido, ¿no? Desde luego, además, uno ha hecho esos procesos y por lo tanto los puede reconocer en los otros y por eso digo emocionarse. Hay muy pocas películas que hablan con la profundidad necesaria sobre el aprendizaje. Algunas de ficción que siempre me vienen a la cabeza son La fortaleza oculta de Kurosawa, en donde un personaje fundamental aprende a vivir nada menos, ¿no? Y entonces cambia su conducta al final y hace algo extraordinario. O El tren de las 3:10 a Yuma, en donde también hay un personaje, el de Glenn Ford, que aprende algo y también hace una cosa extraordinaria en función de eso que aprende. Bueno, el corto que vamos a ver se llama en pos de la enseñanza. Y es un corto canadiense del año 67 o 68, van a ver que en los títulos el propio corto se contradice, que registra en una escuela primaria de Canadá métodos de enseñanza innovadores para que los niños aprendan con la misma vitalidad con la que aprenden cuando juegan, ¿no? Es decir, técnicas nuevas de enseñanza, nuevas para ese momento, que aparecen aplicadas a la escuela tradicional, a la enseñanza tradicional. Espero que lo disfruten y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más y más Filmoteca Online. Afuera, en el patio de la escuela, los niños exploran en libertad el mundo del tamaño y la forma, del tiempo y la distancia, del peso y de la textura. ¿Se puede continuar con un entusiasmo semejante dentro de las aulas? Muchos maestros creen que es posible y buscan los métodos para lograrlo. Hace muy poco, no hubiéramos creído que esto pudiera ser un aula escolar. With whatever work you're doing in math. Craig, you all right? If it gets a bit hot, if you'd like to sneak out of the room and get a drink, you may. Aquí se da más importancia a la libertad que a la disciplina. Si hace demasiado calor, los niños tienen absoluta libertad para ir a beber agua. Si no están de acuerdo con la maestra,
Se les anima para que hablen y expongan sus puntos de vista. And we're discussing shape. And everybody's had squares there. This is a square. Hoy la clase consiste en la discusión de formas y cada niño tiene un cubo enfrente. La profesora muestra la forma y dice que es un cuadrado. Pero una pequeñita no está de acuerdo. Ella siempre había pensado que un cuadrado tenía 4 lados iguales. Square. La profesora insiste, pero la niña no ceja. ¿Cómo puede ser esto un cuadrado si la forma del cuadrado es así? ¿Cómo lo sabe esta niña? Bueno, es lo que dicen los demás. ¿Pero es esta una razón como para creerse todo? La profesora insiste en que esa forma es un cuadrado. ¿Cómo sabe la profesora que tiene la razón? Porque todos los demás lo dicen. What do you think perhaps helps the light to converge? All right, now let's simply find out how. Aquí se da mayor énfasis a que sea el niño quien aprenda. La profesora es un consejero que sabe cuándo se requiere su presencia. Los cambios de los programas de estudios van más allá de nuevos materiales o definiciones diferentes. En muchas aulas, los maestros esperan de sus alumnos algo más que una respuesta correcta. Tan importante es hacer preguntas, indagar los problemas, establecer relaciones. Algunos maestros lo llaman el sistema de descubrimiento. Otros no le dan ningún nombre en especial. Dicen que no es un método. Para ellos no es más que una buena manera de ayudar a que los niños tengan confianza y comprensión de las viejas enseñanzas. Para esto hay tantas técnicas como número de maestros que las aplican. Otro salón de clases, otra lección sobre formas, el polígono. Aquí el sistema es más directo. Empiecen con un círculo, dice la maestra. Puede que no parezca posible, pero es una buena manera de obtener polígonos perfectos. Se dan 6 sugerencias en el pizarrón. Después, los niños se las arreglan solos. No hay preguntas y todos arrancan. Now we draw a pentagon. Let's say you draw a line from here to there. Green. Find 72 degrees. There's your pentagon. Yeah, it works. See, now you draw a line from each thing. See, we got it. No, 72 degrees off each one. I don't think you do. Las matemáticas es uno de los temas en que resulta más fácil que el niño fracase si no tiene confianza en sí mismo al enfrentarse al problema. La confianza, como es natural, les viene de las experiencias positivas, pero antes es necesario que comprendan las cosas. 2 and 2 are 4. Memorize it and don't ever forget it. And if you do, you're in from 3:30. Cuando esta maestra aprendió matemáticas al viejo estilo, consistía principalmente en memorizar. 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, etc. La lección estaba aprendida si estaba bien memorizada, pero faltaba la comprensión. Actualmente, la enseñanza de las matemáticas consiste principalmente en hacer que los niños las comprendan. La maestra se esfuerza en estimular a los niños a que piensen por sí mismos, a explorar, a que salgan al patio para encontrar algo con que ilustrar su punto de vista. Es así como los niños aprenden en verdad, haciendo y descubriendo las cosas por sí mismos. What is the distance from one base to the next base to the next base? All right? I'm not going to... Aquí asistimos a una lección de matemáticas en la que se da énfasis a la iniciativa. Se anima a los niños a que calculen la distancia entre un sitio y otro. Luego, se les deja solucionarlo solos. Al combinar las matemáticas con los intereses personales, los niños aprenden sin malestar. And fraction means a bit broken off. Something Definición de un quebrado. Una parte que se quita.
algo que es menos que un entero. Pero ¿cómo traducir esto al lenguaje que entienden los niños? ¿Este pedazo es una fracción de la concha de mar? El niño piensa que no, pues no está cortada con exactitud. La pequeña se pregunta si su regla de 30 centímetros de largo es una fracción. Después de todo, le falta mucho para ser 1 metro. Otro muchacho considera que si el borde del pedazo que sostiene en sus manos no fuera tan irregular, quizás formaría fracción de algo. You said you didn't think these were fractions, right? Well, they could be fractions, They but they could could. La maestra se percata de que los niños tienen la idea errónea de que una fracción debe ser una parte igual de alguna cosa. Así que usa otro método. A cada niño se le entrega una hoja de papel que representa un 1. Se les pide que corten un pedazo que represente menos de 1, sabiendo la maestra que ninguno cortará pedazos iguales. That's 1, right? Take off a piece representing less than 1. All right? I'm going to give you 30 seconds. Go. Come on. Come on, quick. Well. Now look at that. And how many of you have got equal parts? A los maestros, dada su condición de autoridad, no siempre les resulta fácil este sistema. Se requiere una nueva relación con los niños y en ningún instructivo se explica cómo establecerla. Las viejas reglas escolares ya no son útiles ante esta nueva actitud. Se debate sobre cuestiones como el silencio y la disciplina férrea. Desde luego, hay que seguir aprendiendo la mayoría de las técnicas tradicionales. Y al principio, resulta difícil aceptar que los niños aprenden en efecto a sumar, restar, sacar raíces cuadradas y todo lo demás. Se necesita mucha seguridad para animar a los niños a que aprendan junto con sus propios compañeros. A veces surgen confusiones o diferencias de opinión, incluso cuando solo uno tiene la razón. ¿Es esto un triángulo rectangular? ¿Es la base igual a la suma de los catetos? ¿Este cuadrado y este otro cuadrado son iguales al tercer cuadrado? Claro está que los expertos no siempre tienen la razón, pero a la par de las confusiones y los errores va el entusiasmo, el deseo de aprender. Y una vez que este deseo se manifiesta, lo demás es cuestión de tiempo. No. The area of C is equal to this area. Because, yeah, stop. These two equals that. Yeah. That's right. Now get it when that one breaks up in a yellow. When the small one breaks up in the yellow. There. I'll break it up. This is stop it now. There. And see, these nine. Pero incluso con este tipo de aprendizaje, se requiere cierta disciplina y entrenamiento por parte de los niños. Hay que decirles lo que se espera de ellos. Tienen que aprender a practicar en grupo. Hasta la cantidad de ruido que resulta aceptable debe establecerse si se pretende que un programa como este funcione. Desde luego, hay maestros que se sienten más seguros cuando tienen un tipo de clase muy estructurado, así como un programa de estudios definido. Este tipo de maestros tienen cierto temor de lo que pasaría si se pusiera a los niños en grupos y se les permitiera que llegaran hasta donde quisieran con sus ideas. Sucede a veces que los debates libres nos llevan a los temas más insospechados. La forma de la Tierra lleva a preguntar sobre la naturaleza del universo. ¿Cómo se puede estar seguro de cosas en que ni los científicos concuerdan? ¿Cómo se puede asegurar el momento en que se creó el universo? ¿Cómo sucedió y por qué sucedió? ¿Cómo llegamos aquí? Preguntas sin respuestas. Pero lo importante es que hemos estimulado las mentes de los niños para que hicieran estas preguntas, para que pensaran más allá de sí mismos, para que se situaran en el espacio y en el tiempo, parte de algo más grande que el aquí y ahora inmediatos. En este tipo de programa, el maestro trabaja con sus alumnos como un ser humano entre otros, y no como un instructor frente a una clase. I think that in a structured, formal setting, I feel structured. En un escenario formal y estructurado, esta profesora se siente formal y estructurada. No puede dar de sí todo lo que quisiera dar.
Pero en las nuevas aulas informales, donde se puede sentar entre los niños y conocerlos a fondo, siente ella que puede ayudarles a crecer. Naturalmente que surgen crisis en este tipo de programas. Dada su incertidumbre, casi no hay día en que no haya crisis. Pero es básicamente una experiencia excitante y estimulante, tanto para el maestro como para los alumnos. How far it is from base to base? About 90. Los niños han estudiado el diagrama y han llegado a la conclusión de que la distancia entre los dos sitios es de 30 metros. Y están en lo cierto. Lo dice en el diagrama. Pero, ¿qué significan 30 metros en términos de millar? ¿Cuánto se tardaría en recorrer esa distancia? ¿Y cuánto en dar la vuelta al mundo? ¿Qué distancia sería? Se consiguió animar a los niños a investigar más allá de la pregunta. Y ese es el objetivo principal del método de esta maestra. Lograr que los niños se interesen por indagar más las cosas. No todos los maestros son capaces, ni lo desean, de trabajar así. Pero cada vez es mayor el número de los que creen que vale la pena el esfuerzo. But at least they hit it from here where... Well, this is, all the lines meet at a certain point. Like one vertex, like this one. But there's one thing I don't understand. It can't be farther away or it can't be closer, because if the thing never ends, it can't get closer or farther to any end. Irving, don't blow. Okay, now, see if each angle